La tristeza no irrumpe en la vida como un error que deba corregirse, sino como una consecuencia inevitable de haber estado expuestos al mundo. Quien no ha perdido nada, quien no ha visto disolverse algo que consideraba propio, no ha vivido todavía con suficiente hondura. Desde esta perspectiva, el estoicismo no comienza negando la tristeza, ni tratándola como una debilidad indigna del carácter firme, sino situándola en su lugar correcto, lejos del dominio, pero dentro de la experiencia humana. La pérdida no se presenta para ser comprendida de inmediato, se presenta para ser soportada, y en ese soporte comienza a revelarse la dignidad. Los antiguos estoicos no pensaban al ser humano como una piedra inmune al golpe, sino como un ser sensible que, aun conociendo la fragilidad de todo lo externo, sigue vinculado a ello mientras vive. El error no consiste en sentir tristeza ante la pérdida, sino en permitir que ese sentimiento reclame autoridad sobre la totalidad de la vida interior. Hay una diferencia profunda entre padecer la tristeza y someterse a ella. La primera es inevitable. La segunda es una rendición silenciosa que disuelve la estructura del alma. Cuando algo se pierde, lo que duele no es únicamente su ausencia, sino el choque entre lo que era y lo que ahora ya no es. La mente se aferra a la imagen anterior, la repite, la revisita, y en ese gesto prolonga el sufrimiento más allá de su causa original. El estoicismo observa este mecanismo sin condenarlo, pero tampoco lo alimenta. Enseña a reconocer que el dolor inicial pertenece al orden natural de las cosas, mientras que su extensión indefinida pertenece al juicio que hacemos sobre él. La dignidad aparece cuando el individuo comprende que no todo dolor exige resistencia frontal, ni todo sentimiento demanda expresión inmediata. Hay una nobleza silenciosa en atravesar la tristeza sin convertirla en identidad. El sabio no se presenta como alguien ajeno a la pérdida, sino como alguien que no permite que la pérdida determine quién es. En este punto, la tristeza se transforma en una prueba, no del carácter emocional, sino del carácter moral. Perder algo externo, una persona, una posición, una expectativa, confronta al individuo con una verdad que suele permanecer oculta en tiempos de estabilidad. Nada de lo que no depende de nosotros puede sostener nuestra paz de manera duradera. Sin embargo, esta comprensión no llega como consuelo instantáneo. Llega lentamente, a menudo después de haber recorrido el terreno completo del dolor. El estoicismo no promete alivio rápido, sino claridad progresiva. La dignidad, entendida desde esta tradición, no es una pose ni una actitud visible, sino una coherencia interna. Es la capacidad de no degradarse en medio de la adversidad, de no abandonar los propios principios cuando el ánimo se ve afectado. La tristeza pone a prueba esa coherencia porque invita a justificar reacciones que, en otro estado, el individuo no aceptaría. Se vuelve tentador culpar, endurecerse o retirarse por completo del mundo interior. Cada una de estas respuestas puede parecer comprensible, pero no todas preservan la integridad del alma. Aceptar la tristeza no significa instalarse en ella, del mismo modo que reconocer la noche no implica desear que el día no vuelva. El estoicismo propone una relación sobria con el dolor, ni negación ni dramatización. En ese equilibrio frágil se sostiene la dignidad. No como una victoria emocional, sino como una fidelidad silenciosa a la propia razón, incluso cuando la razón no logra disipar de inmediato la oscuridad que la rodea. La pérdida introduce una ruptura en la continuidad de la vida, y esa ruptura no se repara simplemente con el paso del tiempo. Se reconfigura, se integra, o se transforma en una herida permanente según la forma en que el individuo la atraviesa. Para el estoico, el problema no es que la vida cambie de forma abrupta, sino que la mente insista en exigirle a la realidad una estabilidad que nunca prometió. La tristeza surge en gran parte de esa exigencia silenciosa,
que se mantiene incluso después de haber sido desmentida por los hechos. Epicteto insistía en que no son los acontecimientos los que perturban al ser humano, sino los juicios que formula sobre ellos. Esta idea, lejos de ser una abstracción fría, adquiere un peso particular cuando se enfrenta a la pérdida. El acontecimiento es simple y definitivo, algo ya no está. El juicio, en cambio, se ramifica, se repite, se amplifica. La mente añade capas de significado, interpreta la pérdida como injusticia, como fracaso, como señal de vulnerabilidad intolerable. En ese proceso, la tristeza deja de ser una reacción y se convierte en una narrativa. La dignidad comienza a erosionarse cuando el individuo se identifica por completo con esa narrativa. No porque sentir dolor sea indigno, sino porque reducir la totalidad del ser a un estado pasajero empobrece la comprensión de uno mismo. El estoicismo propone una distancia interior que no es frialdad, sino perspectiva. Esa distancia permite observar la tristeza como una experiencia que ocurre en el alma, no como la esencia misma del alma. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre decir, siento tristeza y decir, soy tristeza. En la tradición estoica, el ser humano es concebido como un compuesto de razón y sensibilidad, no como un ente dominado por una sola de estas dimensiones. Cuando la pérdida irrumpe, la sensibilidad se ve afectada de manera inmediata. La razón, en cambio, requiere tiempo para reorganizarse. Pretender que ambas respondan al mismo ritmo es una fuente adicional de sufrimiento. La dignidad consiste en parte en permitir que cada facultad cumpla su función sin violentarla, sin exigirle a la razón que anule el sentimiento ni al sentimiento que se someta de inmediato a la razón. Séneca advertía que prolongar el duelo más allá de su medida natural no honra aquello que se ha perdido, sino que esclaviza a quien permanece. Esta advertencia no debe entenderse como una invitación a reprimir el dolor, sino como un llamado a reconocer cuando la tristeza ha dejado de ser una respuesta genuina y se ha convertido en un hábito mental. El hábito es peligroso porque se instala sin ser cuestionado y comienza a definir la relación del individuo consigo mismo y con el mundo. La pérdida también revela la estructura de los apegos. Aquello que se vive como irreemplazable suele haber ocupado un lugar desproporcionado en el equilibrio interior. Esta constatación no pretende culpabilizar sino esclarecer. El estoico no condena el apego, pero lo examina. Comprende que todo vínculo con lo externo implica una exposición al cambio y por tanto al dolor. La dignidad no reside en evitar esa exposición, sino en no olvidar, incluso en medio del sufrimiento, que lo verdaderamente propio permanece intacto. Marco Aurelio reflexionaba sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas, no como un ejercicio de desapego estéril, sino como una forma de prepararse para la pérdida sin endurecer el corazón. Recordar que todo cambia no elimina la tristeza cuando el cambio ocurre, pero evita que ésta se transforme en desesperación. La desesperación surge cuando la mente interpreta la pérdida como una anomalía, como algo que no debería haber sucedido. El estoicismo, en cambio, la sitúa dentro del orden natural, no para justificarla, sino para comprenderla. Así, la tristeza se convierte en un espacio de aprendizaje silencioso, no un aprendizaje cómodo ni inmediato, sino uno que exige paciencia y honestidad interior. La dignidad se manifiesta cuando el individuo atraviesa ese espacio sin traicionarse, sin adoptar posturas que contradigan su comprensión más profunda de la vida. No se trata de salir ileso, sino de salir íntegro. La pérdida introduce una ruptura en la continuidad de la vida, y esa ruptura no se repara simplemente con el paso del tiempo. Se reconfigura, se integra, o se transforma en una herida permanente según la forma en que el individuo la atraviesa. Para el estoico, el problema no es que la vida cambie de forma abrupta,
sino que la mente insista en exigirle a la realidad una estabilidad que nunca prometió. La tristeza surge en gran parte de esa exigencia silenciosa que se mantiene incluso después de haber sido desmentida por los hechos. Epicteto insistía en que no son los acontecimientos los que perturban al ser humano, sino los juicios que formula sobre ellos. Esta idea, lejos de ser una abstracción fría, adquiere un peso particular cuando se enfrenta a la pérdida. El acontecimiento es simple y definitivo, algo ya no está. El juicio, en cambio, se ramifica, se repite, se amplifica. La mente añade capas de significado, interpreta la pérdida como injusticia, como fracaso, como señal de vulnerabilidad intolerable. En ese proceso, la tristeza deja de ser una reacción y se convierte en una narrativa. La dignidad comienza a erosionarse cuando el individuo se identifica por completo con esa narrativa. No porque sentir dolor sea indigno, sino porque reducir la totalidad del ser a un estado pasajero empobrece la comprensión de uno mismo. El estoicismo propone una distancia interior que no es frialdad, sino perspectiva. Esa distancia permite observar la tristeza como una experiencia que ocurre en el alma, no como la esencia misma del alma. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre decir «siento tristeza» y decir «soy tristeza». En la tradición estoica, el ser humano es concebido como un compuesto de razón y sensibilidad, no como un ente dominado por una sola de estas dimensiones. Cuando la pérdida irrumpe, la sensibilidad se ve afectada de manera inmediata. La razón, en cambio, requiere tiempo para reorganizarse. Pretender que ambas respondan al mismo ritmo es una fuente adicional de sufrimiento. La dignidad consiste en parte en permitir que cada facultad cumpla su función sin violentarla, sin exigirle a la razón que anule el sentimiento ni al sentimiento que se someta de inmediato a la razón. Séneca advertía que prolongar el duelo más allá de su medida natural no honra aquello que se ha perdido, sino que esclaviza a quien permanece. Esta advertencia no debe entenderse como una invitación a reprimir el dolor, sino como un llamado a reconocer cuando la tristeza ha dejado de ser una respuesta genuina y se ha convertido en un hábito mental. El hábito es peligroso porque se instala sin ser cuestionado y comienza a definir la relación del individuo consigo mismo y con el mundo. La pérdida también revela la estructura de los apegos. Aquello que se vive como irreemplazable suele haber ocupado un lugar desproporcionado en el equilibrio interior. Esta constatación no pretende culpabilizar sino esclarecer. El estoico no condena el apego, pero lo examina. Comprende que todo vínculo con lo externo implica una exposición al cambio y por tanto al dolor. La dignidad no reside en evitar esa exposición, sino en no olvidar, incluso en medio del sufrimiento, que lo verdaderamente propio permanece intacto. Marco Aurelio reflexionaba sobre la naturaleza transitoria de todas las cosas, no como un ejercicio de desapego estéril, sino como una forma de prepararse para la pérdida sin endurecer el corazón. Recordar que todo cambia no elimina la tristeza cuando el cambio ocurre, pero evita que ésta se transforme en desesperación. La desesperación surge cuando la mente interpreta la pérdida como una anomalía, como algo que no debería haber sucedido. El estoicismo, en cambio, la sitúa dentro del orden natural, no para justificarla, sino para comprenderla. Así, la tristeza se convierte en un espacio de aprendizaje silencioso, no un aprendizaje cómodo ni inmediato, sino uno que exige paciencia y honestidad interior. La dignidad se manifiesta cuando el individuo atraviesa ese espacio sin traicionarse, sin adoptar posturas que contradigan su comprensión más profunda de la vida. No se trata de salir ileso, sino de salir íntegro. Cuando la tristeza se prolonga, no siempre lo hace por la magnitud de la pérdida, sino por la resistencia interna a aceptar su irreversibilidad.
La mente busca salidas, escenarios alternativos, explicaciones que permitan sostener la ilusión de que algo podría haber sido distinto. Este movimiento no es irracional en su origen, responde a una necesidad de preservar la coherencia del mundo interior. Sin embargo, cuando se convierte en una repetición constante, deja de cumplir esa función y comienza a desgastar la estabilidad del alma. El estoicismo observa este fenómeno con una claridad sobria. Reconoce que la aceptación no es un acto único, sino un proceso que se renueva cada vez que el recuerdo reaparece. Aceptar no significa aprobar lo ocurrido ni encontrarle un sentido consolador, sino dejar de combatir mentalmente un hecho que ya no puede ser modificado. En esa cesación de la lucha innecesaria, la tristeza pierde parte de su aspereza, no porque desaparezca, sino porque deja de encontrar resistencia. La dignidad se pone en juego cuando el individuo decide cómo relacionarse con ese proceso. Hay una forma de atravesar la tristeza que degrada, que empuja hacia la autocompasión o hacia una hostilidad constante contra el orden de las cosas. Y hay otra forma, más silenciosa, que preserva la verticalidad interior incluso en medio del abatimiento. Esta segunda no es más fácil ni más rápida, pero es la única que no deja residuos morales una vez que el dolor se atenúa. Para los estoicos, la pérdida actúa como un recordatorio radical de los límites del control. Todo lo que no depende de la propia voluntad está por definición expuesto a desaparecer. Cuando esto ocurre, la tristeza señala el punto exacto en el que el apego había superado la comprensión. No se trata de reprocharse ese exceso, sino de aprender de él. La dignidad no exige perfección previa, sino capacidad de corrección posterior. Zenón de Citio concebía la vida buena como una vida en acuerdo con la naturaleza. Esta idea, a menudo malinterpretada, no implica una aceptación pasiva de todo lo que ocurre, sino un reconocimiento de las leyes que rigen el cambio. La tristeza se vuelve insoportable cuando se vive como una negación de esas leyes, cuando se interpreta la pérdida como una excepción intolerable. Vivir de acuerdo con la naturaleza incluye aceptar que todo lo que nace está destinado a transformarse o a cesar. En este contexto, la tristeza adquiere un matiz distinto. Deja de ser un enemigo a vencer y se convierte en una señal de ajuste necesario. Señala que algo en la relación con lo externo debe ser reconsiderado, no para eliminar el afecto, sino para reubicarlo. El estoico no busca un corazón impermeable, sino un corazón que no se descomponga cuando lo inevitable ocurre. La dignidad también se manifiesta en la forma en que el individuo se habla a sí mismo durante el duelo. El lenguaje interior puede ser severo o puede ser claro. Puede castigarse por sentir, o puede acompañar el sentimiento sin amplificarlo. Esta conversación silenciosa tiene un impacto profundo en la duración y la intensidad de la tristeza. El estoicismo propone una vigilancia constante sobre ese discurso interno, no para censurarlo, sino para evitar que se vuelva injusto o desproporcionado. No todo dolor requiere interpretación inmediata. A veces, la insistencia en comprender demasiado pronto lo ocurrido añade una carga innecesaria. La dignidad incluye la capacidad de permanecer en la incertidumbre sin desesperar, de aceptar que algunas pérdidas no ofrecen lecciones claras en el momento en que se producen. El sentido, si llega, lo hace más tarde, cuando la agitación inicial ha cedido. Así, la tristeza se despliega como un territorio que no puede evitarse, pero sí transitarse con cuidado. El estoicismo no promete una salida rápida, sino una forma de caminar que no comprometa la integridad interior. En ese caminar lento y a veces vacilante, se construye una dignidad que no depende de la ausencia de dolor, sino de la fidelidad a la propia razón en medio de él. La tristeza, cuando no se la confunde con derrota, puede coexistir con una forma discreta de fortaleza. Esta coexistencia resulta difícil de aceptar,
Porque la cultura del ánimo elevado tiende a oponer dolor y dignidad como si fueran incompatibles. El estoicismo disuelve esa oposición al afirmar que la dignidad no depende del estado emocional, sino de la manera en que el individuo se mantiene fiel a su criterio racional, incluso cuando el ánimo se encuentra alterado. No se trata de dominar el sentimiento, sino de no permitir que gobierne la conducta. La pérdida suele desencadenar un repliegue interior. La atención se vuelve más estrecha, los pensamientos giran en torno a lo ocurrido, y el mundo externo pierde temporalmente su claridad. Este repliegue no es en sí mismo un problema, es una respuesta natural a la ruptura. El problema aparece cuando ese movimiento se convierte en encierro, cuando la tristeza se usa como justificación para abandonar toda forma de responsabilidad interior. La dignidad exige distinguir entre el recogimiento necesario y la renuncia silenciosa a la propia estructura moral. Epicteto subrayaba que el ser humano conserva siempre la libertad de elegir su actitud ante lo que no puede cambiar. Esta libertad no elimina la tristeza, pero impide que se transforme en amargura. La amargura surge cuando el dolor se combina con la sensación de haber sido tratado injustamente por el destino. En esa combinación, la mente comienza a exigir compensaciones que la realidad no está obligada a ofrecer. El estoicismo desmonta esa expectativa y, al hacerlo, reduce una de las fuentes más corrosivas del sufrimiento prolongado. La dignidad también se expresa en la contención. No toda tristeza necesita ser exhibida ni verbalizada de inmediato. Hay una forma de respeto hacia uno mismo que consiste en proteger el propio estado interior de interpretaciones apresuradas, tanto propias como ajenas. Esto no implica aislamiento ni negación del vínculo humano, sino una administración cuidadosa de lo que se comparte y de cuándo se comparte. El estoico comprende que la exposición indiscriminada del dolor puede debilitarlo aún más, al someterlo a miradas que no siempre están preparadas para sostenerlo. Séneca reflexionaba sobre el duelo como un proceso que debe tener medida. Esta medida no se impone desde fuera, ni se calcula en términos de tiempo, sino en términos de coherencia. Mientras la tristeza no contradiga los principios que rigen la vida del individuo, mientras no lo arrastre a acciones que luego reconocería como ajenas a su carácter, puede considerarse dentro de un margen digno. Cuando, en cambio, comienza a justificar comportamientos que erosionan la integridad, la medida se ha perdido. La pérdida confronta al individuo con la impermanencia de todo aquello que parecía estable. Esta confrontación puede dar lugar a dos respuestas opuestas: una resignación endurecida o una comprensión más profunda de la condición humana. La primera clausura la sensibilidad para evitar futuros dolores. La segunda la mantiene abierta pero informada. El estoicismo se inclina por esta última, no porque sea más cómoda, sino porque preserva la humanidad sin sacrificar la lucidez. Marco Aurelio insistía en la necesidad de observar los propios pensamientos como se observan los fenómenos naturales, sin añadirles dramatismo innecesario. Aplicado a la tristeza, este ejercicio permite reconocer cuándo el dolor está siendo alimentado por interpretaciones repetitivas que ya no aportan comprensión. La dignidad consiste en interrumpir ese ciclo no con violencia, sino con atención. Observar sin juzgar reduce la identificación con el estado emocional y abre un espacio interior donde la razón puede volver a operar. En ese espacio, la tristeza se vuelve menos opresiva. No desaparece, pero deja de ocuparlo todo. La vida continúa, no como una traición a lo perdido, sino como una afirmación de lo que permanece. El estoicismo no exige olvidar, sino recordar sin quedar atrapado. Esa capacidad de recordar sin disolverse en el recuerdo es una de las formas más discretas y más firmes de dignidad. A medida que la tristeza se asienta, surge la tentación de convertirla en un refugio. El dolor, al volverse familiar, ofrece una extraña forma de estabilidad. Mientras se permanece en él,
no es necesario enfrentarse a la tarea de reorganizar la vida interior. El estoicismo reconoce este riesgo con claridad. Permanecer en la tristeza puede parecer una forma de lealtad hacia lo perdido, pero en realidad suele ser una suspensión del propio desarrollo moral. La dignidad no exige permanecer inmóvil ante la pérdida, sino avanzar sin negar su huella. La pérdida altera la relación con el tiempo. El pasado se vuelve más vívido, el futuro más incierto, y el presente se percibe como un espacio estrecho donde todo parece insuficiente. Esta distorsión temporal intensifica la tristeza porque priva al individuo de una perspectiva equilibrada. El estoico trabaja deliberadamente para restablecer esa perspectiva, no mediante distracciones, sino mediante una atención consciente al momento presente. No para olvidar lo ocurrido, sino para evitar que el recuerdo monopolice la totalidad de la experiencia. Zenón y sus seguidores entendían la razón como una facultad orientadora, no como una herramienta de negación. Aplicada a la tristeza, la razón no ordena sentir menos, sino comprender mejor. Comprender implica reconocer que el dolor actual no es una anomalía personal, sino una expresión de la condición humana compartida. Esta comprensión no elimina el sufrimiento, pero lo despersonaliza, lo libera de la carga adicional de la excepcionalidad. Saber que otros han atravesado pérdidas similares no consuela en el sentido común del término, pero aporta una forma de sobriedad que sostiene la dignidad. La dignidad también se manifiesta en la resistencia a las conclusiones absolutas. La tristeza invita a formular juicios definitivos sobre la vida, sobre el valor de los vínculos, sobre la justicia del mundo. Estas conclusiones, nacidas en un estado de alteración emocional, suelen ser más amplias que los hechos que las provocan. El estoicismo propone una suspensión prudente de ese tipo de juicios, no como evasión, sino como protección de la claridad interior. Decidir sobre la totalidad de la existencia desde un momento de pérdida es un gesto comprensible, pero raramente justo. Séneca advertía contra el hábito de anticipar futuros dolores a partir de una pérdida presente. Este hábito amplifica la tristeza al proyectarla más allá de su causa inmediata. El individuo comienza a vivir no solo el dolor actual, sino todos los dolores posibles que imagina como consecuencia inevitable. La dignidad consiste en limitar el sufrimiento a su ámbito real, en no permitir que la mente multiplique aquello que ya es suficientemente pesado por sí mismo. La relación con lo perdido también puede transformarse. Al principio, el recuerdo se presenta como una herida abierta. Con el tiempo, puede convertirse en una fuente de comprensión más profunda. Esta transformación no ocurre de manera automática ni lineal. Requiere una disposición a revisar la propia experiencia, sin idealizarla ni rechazarla. El estoico no busca borrar el pasado, sino integrarlo de forma que no obstaculice la coherencia presente. Marco Aurelio reflexionaba sobre la necesidad de distinguir entre lo que ha ocurrido y la interpretación que se mantiene viva en la mente. Esta distinción es crucial en el trabajo con la tristeza. El acontecimiento pertenece al pasado. La interpretación, en cambio, se actualiza constantemente. La dignidad se preserva cuando el individuo asume la responsabilidad sobre esa actualización, cuando reconoce que, aunque no puede cambiar lo ocurrido, sí puede decidir cómo permitir que resuene en su interior. Avanzar no implica cerrar el duelo de manera abrupta ni adoptar una postura de falsa fortaleza. Implica más bien aceptar que la vida continúa incluyendo la pérdida, no a pesar de ella. En esta inclusión se encuentra una forma madura de dignidad, una que no necesita proclamarse ni demostrarse, porque se expresa en la constancia silenciosa con la que el individuo sigue habitando su propia razón incluso cuando la tristeza aún no se ha disipado por completo. Con el tiempo,
La tristeza deja de ser una presencia constante y se manifiesta de forma intermitente, como un eco que regresa sin previo aviso. Esta irregularidad puede resultar desconcertante, porque rompe la ilusión de progreso lineal. El estoicismo invita a no interpretar estos retornos como retrocesos, sino como parte del proceso natural de integración de la pérdida. La dignidad se preserva cuando el individuo no se reprocha estos movimientos internos, sino que los observa con la misma sobriedad con la que observaría cualquier fenómeno que no depende por completo de su voluntad. La memoria desempeña un papel central en esta etapa. Recordar no es un acto pasivo, implica una reconstrucción constante de lo vivido. La tristeza se intensifica cuando la memoria selecciona de manera exclusiva los aspectos más dolorosos o idealizados de lo perdido. El estoico cultiva una memoria equilibrada, capaz de reconocer tanto el valor como los límites de aquello que ya no está. Este equilibrio no traiciona el afecto, sino que lo libera de la exageración que prolonga el sufrimiento. Epicteto señalaba que el apego a lo externo se vuelve problemático cuando se confunde con identidad. La pérdida al despojar al individuo de algo con lo que se había identificado, deja al descubierto esa confusión. La tristeza que surge entonces no es solo por la ausencia, sino por la sensación de vaciamiento. La dignidad emerge cuando el individuo reconoce que su núcleo no ha sido tocado, que lo esencial permanece incluso después de la pérdida. Esta comprensión no es inmediata, pero se consolida con una reflexión constante y honesta. La aceptación profunda de la pérdida modifica la relación con el deseo. El deseo, orientado hacia lo que ya no puede alcanzarse, se transforma en fuente de tensión permanente. El estoicismo propone una reorientación gradual del deseo hacia aquello que aún puede cultivarse. La claridad de juicio, la coherencia moral, la atención al presente. Esta reorientación no es un reemplazo mecánico, sino un ajuste interno que devuelve al individuo una sensación de agencia sin negar la realidad del dolor. La dignidad también se refleja en la manera de habitar el silencio. Tras una pérdida significativa, el silencio adquiere un peso particular. Puede vivirse como vacío o como espacio. El estoico aprende a permanecer en ese silencio sin llenarlo compulsivamente, sin exigirle respuestas inmediatas. En ese permanecer, la tristeza se decanta, pierde parte de su urgencia, y permite que emerjan comprensiones que no eran accesibles en el estado inicial de agitación. Séneca reflexionaba sobre la importancia de no confundir la ausencia con la privación total. Que algo ya no esté no implica que todo valor asociado a ello haya desaparecido. La experiencia, la comprensión, la transformación interior que surgieron de ese vínculo permanecen como parte del carácter. Reconocer esto no elimina la tristeza, pero la sitúa dentro de un marco más amplio, donde la pérdida no equivale a empobrecimiento absoluto. Marco Aurelio insistía en que la mente puede aprender a recibir cada acontecimiento como una oportunidad para ejercitar la virtud. Aplicado a la tristeza, este enfoque no convierte el dolor en un medio instrumental, sino que lo integra como un terreno donde se pone a prueba la firmeza interior. La dignidad no surge de evitar ese terreno, sino de atravesarlo sin perder la orientación. Así, la tristeza se va transformando lentamente. No desaparece por completo, pero deja de ser una fuerza desorganizadora. Se convierte en una capa más de la experiencia, una que añade profundidad sin definir por entero al individuo. El estoicismo no promete una vida sin dolor, sino una vida en la que el dolor no anule la capacidad de vivir conforme a la propia razón. En esa convivencia sobria con la tristeza, se consolida una dignidad que no depende de circunstancias externas, sino de una comprensión madura de la condición humana. Cuando la tristeza ha dejado de dominar cada instante, aparece una fase más sutil y, a menudo, más exigente. Ya no se trata de resistir el dolor inmediato, sino de convivir con su recuerdo, sin permitir que se endurezca en forma de desconfianza hacia la vida.
La pérdida puede sembrar una vigilancia excesiva, una expectativa constante de nuevos golpes, como si la cautela permanente pudiera evitar futuras heridas. El estoicismo reconoce este impulso, pero lo considera una desviación comprensible que debe ser corregida con paciencia. La dignidad se ve comprometida cuando el miedo al dolor futuro comienza a dictar las decisiones presentes. No porque la prudencia sea indeseable, sino porque la anticipación constante de la pérdida reduce la vida a un ejercicio defensivo. El estoico distingue entre una atención lúcida a la fragilidad de las cosas y una contracción interior que empobrece la experiencia. La primera amplía la comprensión, la segunda estrecha el horizonte hasta hacerlo casi inhabitable. Epicteto enseñaba que no es razonable exigir garantías a aquello que, por su naturaleza, es inestable. Esperar que los vínculos, las circunstancias o incluso la propia salud permanezcan inalterables es una fuente segura de sufrimiento. Sin embargo, esta comprensión no conduce al desapego indiferente, sino a una forma de compromiso más consciente. El estoico se vincula sabiendo que puede perder, y en ese saber encuentra una libertad que no depende de la duración de lo externo. La tristeza mal integrada tiende a transformarse en cinismo. El cinismo aparece cuando el individuo, para protegerse, decide restar valor a todo aquello que antes apreciaba. Este movimiento puede parecer una forma de fortaleza, pero en realidad es una renuncia anticipada. La dignidad estoica no se confunde con el endurecimiento. Consiste en mantener la capacidad de valorar sin caer en la ingenuidad, de abrirse sin olvidar la naturaleza transitoria de lo que se ama. Séneca advertía que la vida no se vuelve más segura por el hecho de vivirla con menos intensidad. Reducir la implicación emocional para evitar el dolor es una estrategia que empobrece tanto el sufrimiento como la alegría. El estoicismo propone una vía distinta: aceptar la vulnerabilidad como parte del acuerdo implícito con la existencia. La dignidad se manifiesta cuando el individuo asume ese acuerdo sin resentimiento, sin exigir a la vida condiciones que nunca ofreció. La pérdida también modifica la relación con uno mismo. Después de atravesar una tristeza profunda, el individuo ya no es exactamente el mismo. Esta transformación puede vivirse como una merma o como una ampliación. El estoicismo invita a observarla sin juicio inmediato. No toda transformación es pérdida. Algunas son desplazamientos necesarios que revelan aspectos del carácter antes desconocidos. La dignidad consiste en reconocer estos cambios sin nostalgia excesiva por la versión anterior de uno mismo. Marco Aurelio reflexionaba sobre la necesidad de renovar el consentimiento interior a la vida tal como se presenta, no tal como se desea que sea. Este consentimiento no es resignación pasiva, sino una afirmación consciente de la propia participación en el orden de las cosas. Tras la pérdida, este acto de consentimiento se vuelve más deliberado, más sobrio. El individuo ya no se apoya en ilusiones de permanencia, sino en una comprensión más clara de lo que significa estar expuesto. Así, la tristeza deja de ser únicamente un recuerdo doloroso y se convierte en un punto de referencia. No como herida abierta, sino como marca de haber atravesado algo real. Esta marca no define al individuo, pero lo acompaña. La dignidad se expresa en no utilizarla como excusa para el repliegue, ni como trofeo silencioso, sino como una fuente de gravedad interior que orienta la mirada hacia lo esencial. En esta etapa, la tristeza ya no reclama atención constante, pero sigue presente como una posibilidad latente. No se anuncia con estridencia. Aparece en gestos mínimos, en silencios prolongados, en una sensibilidad más aguda ante ciertos recuerdos. El estoicismo no propone eliminar esta sensibilidad, sino aprender a sostenerla sin dramatizarla. La dignidad se expresa aquí como una estabilidad discreta, una capacidad de permanecer en equilibrio, aun sabiendo que el equilibrio no es definitivo.
La relación con la pérdida se vuelve más contemplativa, ya no se la vive únicamente como una carencia, sino como un hecho que ha modificado la comprensión de la vida. Esta modificación no es necesariamente amarga, puede dar lugar a una atención más cuidadosa, a una valoración más precisa de lo que está presente. El estoico no se apresura a extraer conclusiones optimistas, pero tampoco se instala en la desconfianza. Mantiene una mirada clara, consciente de la fragilidad sin quedar dominado por ella. Epicteto insistía en la importancia de distinguir entre lo que ocurre y la opinión que se forma sobre ello. En el caso de la tristeza persistente, esta distinción permite reconocer cuándo el dolor se reactiva por interpretaciones automáticas que ya no corresponden a la situación actual. La dignidad consiste en revisar esas interpretaciones con honestidad, sin indulgencia ni dureza excesiva. Se trata de un trabajo silencioso, que no busca resultados inmediatos, pero que sostiene la coherencia interior a largo plazo. La experiencia de la pérdida también puede afinar el sentido de la medida. Quien ha atravesado una tristeza profunda suele desarrollar una sensibilidad particular hacia los excesos, tanto propios como ajenos. El estoicismo valora esta sensibilidad cuando no se transforma en juicio constante. Reconocer los límites propios y ajenos no implica retirarse del mundo, sino interactuar con él desde una comprensión más sobria. La dignidad se manifiesta en esa sobriedad, en la renuncia a las expectativas desmesuradas que antes parecían naturales. Séneca reflexionaba sobre la necesidad de no vivir como si cada momento fuera una excepción destinada a durar. Esta reflexión adquiere un peso especial después de la pérdida. La conciencia de la transitoriedad no conduce a la prisa ni a la apatía, sino a una presencia más atenta. El estoico aprende a habitar el presente sin exigirle garantías, sin convertirlo en un refugio ilusorio contra el cambio. Esta forma de presencia no elimina la tristeza, pero la integra en un marco más amplio y estable. La dignidad también se expresa en la manera de relacionarse con los demás tras la pérdida. La tristeza puede aislar, pero también puede abrir una comprensión más profunda de la vulnerabilidad compartida. El estoicismo no idealiza esta apertura, pero reconoce su valor cuando surge de manera natural. Comprender el dolor propio puede suavizar el juicio sobre el dolor ajeno, no como un gesto moralizante, sino como una consecuencia espontánea de la experiencia vivida. Marco Aurelio observaba que cada acontecimiento, por difícil que sea, forma parte de una totalidad que excede la perspectiva individual. Esta observación no minimiza la pérdida, pero la sitúa en un contexto más amplio, donde la vida continúa desplegándose. La dignidad se preserva cuando el individuo logra mantener esta doble conciencia, la del dolor particular y la del orden general en el que ese dolor se inscribe. Así, la tristeza deja de ser un obstáculo para la vida interior y se convierte en un componente más de ella, no se la busca ni se la rehúye. Se la reconoce cuando aparece y se la deja pasar cuando se atenúa. En esta relación equilibrada, la dignidad alcanza una forma madura, silenciosa, que no necesita afirmarse ni justificarse. Es simplemente la expresión de una razón que ha aprendido a convivir con la pérdida sin perderse a sí misma. Al final de este recorrido, la tristeza ya no se presenta como una interrupción violenta, sino como una huella integrada en la estructura interior. No ha desaparecido por completo, pero tampoco gobierna. Su presencia es la de algo que ha sido atravesado y comprendido en la medida en que puede serlo. El estoicismo no promete una resolución definitiva del dolor, porque sabe que la condición humana no ofrece cierres absolutos. Ofrece, en cambio, una forma de sostenerse con dignidad en medio de lo que permanece abierto. La pérdida, vista desde esta perspectiva, no define al individuo, pero sí lo sitúa con mayor claridad frente a sí mismo. Revela qué partes del carácter estaban apoyadas en lo externo y cuáles pueden mantenerse sin ese apoyo.
Esta revelación no es un juicio, sino una oportunidad de reajuste. La dignidad se consolida cuando el individuo acepta esta verdad sin resentimiento, sin nostalgia paralizante, y sin la necesidad de reconstruir ilusiones que ya han mostrado su fragilidad. Epicteto enseñaba que la libertad interior no consiste en controlar los acontecimientos, sino en no ser arrastrado por ellos más allá de lo inevitable. Aplicado a la tristeza, esto significa permitir que el dolor exista sin permitir que dicte el sentido de la vida. El individuo que ha integrado la pérdida puede sentir tristeza sin sentirse derrotado, puede recordar sin quedar atrapado, puede avanzar sin traicionarse. Esta capacidad no es un logro espectacular, sino una estabilidad silenciosa que se manifiesta en la constancia diaria. La dignidad en este punto ya no es una respuesta a la tristeza, sino una forma de estar en el mundo. No depende de la ausencia de sufrimiento ni de la presencia de circunstancias favorables. Depende de una relación clara con la propia razón, de una fidelidad sostenida a los principios que orientan la vida incluso cuando el ánimo fluctúa. Esta fidelidad no es rígida, es flexible sin perder coherencia, firme sin volverse insensible. Séneca reflexionaba sobre la importancia de no permitir que el pasado, por doloroso que sea, determine la totalidad del presente. El recuerdo puede coexistir con la acción, la memoria con la atención, la tristeza con la serenidad parcial. El estoicismo no exige una felicidad constante, sino una congruencia interior que permita habitar cada estado sin perder el eje. En esa congruencia se encuentra una forma profunda de respeto hacia uno mismo. Marco Aurelio recordaba que la vida se compone de instantes que no se repiten, y que cada uno de ellos ofrece la posibilidad de ejercer la virtud. Incluso después de la pérdida, incluso en medio de la tristeza residual, esta posibilidad permanece. No como una obligación pesada, sino como una orientación suave, que devuelve sentido a la experiencia, sin imponerle una narrativa forzada. Así, la tristeza, la pérdida y la dignidad dejan de ser conceptos separados y se integran en una comprensión unificada. La tristeza señala la sensibilidad, la pérdida revela la impermanencia, y la dignidad sostiene la coherencia. Juntas, estas experiencias configuran una forma de sabiduría que no se proclama ni se exhibe. Se vive en silencio, en la manera en que el individuo continúa presente en su propia vida, consciente de lo que ha cambiado, fiel a lo que permanece, y dispuesto a seguir habitando el mundo sin exigirle que sea distinto de lo que es. Gracias por haber escuchado hasta el final. Si estas ideas te ayudan a ordenar la mente y a relacionarte con la vida con un poco más de claridad, puedes quedarte. Seguiremos explorando el estoicismo con calma, sin promesas vacías y sin ruido innecesario.